Pues nada, estamos otra tarde más, bueno, otra noche más compartiendo este seminario de hacedores de discípulos. Y bueno, para que quede grabado y quede constancia ahí para la posteridad, quería felicitar a nuestra hermana Andrea Rodríguez y a Juan, ¿no? ¿Se llama? Juan. Sí, sí. Juan Andrés. Por su nuevo bebé. Y bueno, pues siempre tener un hijo es una bendición, así que seguro que va a ser de bendición para ellos. Y esperamos que lo sepan criar pues en los caminos del Señor, ¿no? Es nuestro deseo y cuando Andrea vea este vídeo en la clase, pues ese es nuestro deseo, querida Andrea. Amén. Así que Amén. sin nada más, vamos a empezar un poco haciendo un resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos principios, ¿no? Principios de discipulado. Dixie o Carlos, ¿me pueden decir algún principio que aprendimos? O unos cuantos principios que hayan aprendido, que hayan apuntado. Bueno, es que estaba buscando la libreta. Pero bueno, de los principios que debemos... Yo me acuerdo que leímos el texto de Lucas que ha dicho que Dios nos ha mandado a predicar su evangelio, también que nos ha mandado a sanar enfermos, y que fue una de las cosas que más puntualizamos, ¿no? Que decíamos que lo teníamos como muy no tan en práctica en nuestros días, sino que lo creíamos como que era para a lo mejor ciertas personas, o que ya no se practicaba, que ya no lo teníamos que hacer, y estudiamos que si tenemos que Dios nos ha dado la autoridad para poder hacerlo. Yo cuento 6 principios que aprendimos la semana pasada. El primero de ellos es rogad, ¿os acordáis? Sí. De todo hacerlo, ponerlo en oración. Ese es nuestro cometido, orar por las personas y bueno, también por nuestras vidas. Hay que ir, ese es otro principio. Hay que salir de las iglesias, hay que encarnarse en la sociedad, hay que tener un discipulado relacional, que eso es lo que hizo Jesús. Tener un discipulado el cual era relacional, él se relacionaba con las personas, no era ver un discipulado con lecciones bíblicas y venga, yo te doy esto, pum, 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 tú asúmelo y ya está, no. Él se intentaba de mezclar bastante, encarnarse, podríamos decir, en lo que es las relaciones personales con las demás personas. Así que esa era la forma de discipular de Cristo. También aprendimos que hay un costo, recordar que somos enviados como corderos en medio de lobos, hay un costo y ese costo hay que muchas veces sufrirlo. Así que debemos de estar preparados para ello, para sufrir también esa parte, como Cristo. Él nunca nos ha engañado, nunca nos ha dicho que esto iba a ser fácil. Muchas veces vamos a tener situaciones en las cuales nos vamos a sentir humillados, nos vamos a sentir golpeados a la hora de compartir la palabra, pero ese es el costo que como cristianos pues tenemos que pagar, ¿no? Otro principio que aprendimos es no saludes, pero no porque seamos antipáticos, sino que no saludes porque el principio es no pierdas el tiempo. Es decir, no te detengas, no pierdas el tiempo. Recuerdo que estábamos hablando si debíamos de utilizar nuestro tiempo con personas que no quieren escuchar. Y el principio es no pierdas el tiempo, es decir, posiblemente no sea el momento de esa persona. Recordemos que tampoco yo les dije que no es que la vayamos a dejar ya de lado, sino que vamos a
a orar por esa persona, la vamos a mantener en constante oración y ese va a ser nuestro trabajo, orar por la persona. Ya no vamos a perder nuestro tiempo con ella, ¿no? El quinto elemento de discipulado es busca hijos de paz y trabaja solo con hijos de paz. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a saber identificar y de eso va a tratar la clase de hoy, de saber identificar esos hijos de paz. Y el sexto era quédate en esa casa de paz y hazla un centro de discipulado. Recordemos que normalmente, estadísticamente, por conexiones relacionales de las personas, siempre cada familia está relacionada con 4 familias más, 4 o 5 familias más. Entonces, si nosotros conseguimos hacer ¿cómo es? Una familia de paz, es probable que podamos llegar a 3 o 4 familias más. Y esto nos permitirá, pues, poder formar nuevas comunidades que posteriormente se puedan convertir para la gloria del Señor en posteriores iglesias, ¿no? Recordemos que nuestra función y nuestro cometido es hacer discípulos. El que una iglesia se forme va a ser la consecuencia de hacer discípulos. ¿Se acuerdan esa frase que Carlos se le quedó muy grabada, esa de si hacemos iglesias, probablemente no consigamos hacer discípulos, pero si hacemos discípulos, vamos a hacer iglesia? No sé si ustedes se acuerdan. Entonces nuestro cometido es ese, es hacer discípulos y estas 3 cosas, y estas 6 cosas, estos 6 elementos, esos 6 principios que aprendimos de discipulado, pues los vamos a tener en cuenta. Me gustaría que ustedes abran su Biblia en Juan 6:44. A ver si la puedo. ¿Lo tienen? Dice la escritura, no lo voy a leer todo, podría decir el apartado A de Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos cómo es Dios el que trae a las personas y no nosotros. Dios las trae a Cristo para que Él las salve. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza. Es Cristo quien va a salvar a las personas y no nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es orar. Dime, Andrea. Entonces, las personas que se pierden es porque no fueron elegidas por Dios para ser salvadas. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo creo que todas las personas tienen predisposición a la salvación. O sea, todas las personas pueden ser salvas. O sea, es evidente y vemos la escritura, que la escritura nos dice que Cristo murió por todos. Por lo tanto, no es que haya personas que estén predestinadas, que eso es una cosa que se llama la predestinación. No es que haya personas que hayan nacido para ser salvas y otras personas que hayan nacido para ser juzgadas, no. Todos hemos nacido para ser salvos en sí, pero hay personas que pues su corazón no está dispuesto y le puede más sus entendimientos y su vanidad como ser humano el no querer aceptar a Cristo. ¿Te he podido aclarar la pregunta? Sí, gracias. Ya, cuando yo me refiero que es Dios el que trae a las personas a Cristo, me refiero para que formen parte de la iglesia. O sea, no me refiero
O sea, Dios quiere que todos sean salvos. Pero yo cuando digo esto me refiero es para que nos quitemos la idea de que X predicador o X evangelista es el que ha traído a las personas a la iglesia. ¿Entendemos? O sea, no lo digo por el otro tema, sino por este. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos topado de que hay gente que dice, ah, es que yo he bautizado a 50 o yo he traído 100 almas a Cristo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿No? Y tú coges y le sacas este texto y le dices, perdona, pero tú no has traído a nadie a Cristo, porque es Dios el que trae las personas a Cristo. Es Dios el que trae las personas para que puedan ser salvadas por Cristo. Entonces, cuando una persona dice estas cosas o actúa de esa forma, está intentando suplantar el papel de Dios. ¿Entendemos? Entonces, tú no intentes suplantar el papel de Dios. Tu misión no es traer las personas a Cristo. Tu misión es orar. Porque es lo que hemos aprendido en las escrituras. Debemos orar para que puedan venir obreros a la mies, como hemos visto. El trabajo del cristiano es orar y ministrar a las personas, eso es un privilegio. Quedémonos con eso. Entonces, muchas veces hay una cosa que nos resulta difícil y es la oración. ¿Cuántas veces no hemos empezado a orar y al final hemos terminado desfalleciendo? Dice, me voy a convertir en una persona de oración y al final decaigo. Porque orar no es un trabajo fácil, es algo que debemos de tener en cuenta. Orar es trabajoso y muchas veces somos desobedientes porque la mies no la vemos porque la mies es mucha, como nos dice el Señor, pero no la vemos porque no estamos en conexión con el Señor. Ese es muchas veces nuestro error. Por eso no podemos discernir cuál es la mies. No podemos discernir cuáles son esos hijos de paz, porque no estamos en la misma sintonía que Dios. Cristo te envía sin nada a personas inconversas para que te sostengan. Hemos aprendido que no saludemos, no perdamos el tiempo con gente que no está lista. Hemos aprendido que debemos de trabajar solo con hijos de paz para no perder este tiempo. Y por lo tanto, una vez que consigamos tener estos hijos de paz, nos vamos a quedar en su casa para hacerla un centro de discipulado. Entonces, empezando con la clase de hoy, el módulo sigue siendo el módulo 1 y es hijos de paz. Hijos de paz. Vamos a trabajar, y esto es importante, solo con hijos de paz. Entonces usted se preguntará, pero hermano Walter, ¿cómo voy a saber quiénes son esos hijos de paz? ¿Cómo voy a saber yo identificarlos? Y para eso es la clase de hoy. ¿Cómo saber identificar esos hijos de paz? Un hijo de paz fue Mateo. ¿Quién lee por favor la escritura? Leo. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Sigo o hasta ahí? Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos observar en la forma de actuar de Mateo?
Es pregunta. Sí, es una pregunta. Pues, o sea, si quiere lo traduzco al tiempo de hoy. Yo creo que muchas veces nosotros somos capaces de juzgar porque una persona se siente quizá en una persona que tome droga, con una persona que sea prostituta, Sí, o con una persona que no comparta nuestra creencia y nuestra forma de ver la vida. pero, O esa, nuestras- pero esa es la actitud de los fariseos. En esa no nos vamos a meter. Sí, Pero pero que mucha gente critica, se me dice una parte siendo fariseo en esos tiempos, pero que nosotros debemos imitar a los discípulos, compartir la palabra con cualquier persona y amén, compartir nuestro tiempo, estén como estén. amén, amén. Esa es una característica importante, la de compartir con cualquier persona. Pero, ¿qué más podemos observar de Mateo aquí? ¿Qué dice la escritura? Hizo un gran banquete ¿Sí? en su casa. Dice que Leví hizo un gran banquete en su casa. Dice, y había mucha compañía. Normalmente cuando ya encuentre ese hijo de paz, ¿no? Probablemente, y esto téngalo claro, probablemente si usted encuentra una persona que quiere estudiar la palabra, y escúchelo bien, mm, toda persona que quiera escuchar la palabra de Dios o quiera aprender la palabra de Dios, no es un hijo de paz. ¿Lo entendió? O sea, toda persona, tengo fiesta aquí, toda persona que quiera, no toda persona que quiera aprender de la palabra de Dios es un hijo de paz. Es decir, a usted le va a llegar personas que le acepten esa invitación. Oye, ¿puedo ir a compartir la palabra en tu casa? Y entonces esa persona a lo mejor por compromiso o por salir del paso te dice, vale, puedes venir. Pero verdaderamente puede que ese no sea un hijo de paz. Por eso es importante que a base de relacionarnos con las personas, podamos de detectar esas características en ellos que nos indiquen que es un hijo de paz. Entonces, ¿qué observamos aquí de Mateo? Que Mateo era una persona, dice que hizo un gran banquete. Normalmente cuando son personas hospitalarias, personas que te preparan cosas cuando tú llegas a su casa. ¿Y qué? ¿Qué más vemos? Dice que había mucha gente. ¿Qué observamos aquí de Mateo? Que invitaba a otras personas. Entonces, si usted ve que usted llega a esa casa, la primera semana, bueno, puede que no, pero si la segunda semana usted ve que esa persona ha invitado otras personas, tiene bastante porcentaje de que sea un hijo de paz. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿qué características sacamos de aquí? Los hijos de paz te sirven e invitan a los amigos. Esa es la característica que aprendemos de Mateo. Los hijos de paz te sirven e invitan a los amigos. Apúntelo ahí, porque esto es lo que le va a servir a usted para que pueda
poder identificar esos hijos de paz. Otro hijo de paz es Zaqueo. ¿Quién lee, por favor? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. A ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí de Zaqueo? ¿Qué observamos? Yo, bueno, Diga, diga. Que vale, recibió, pues, ya, Carlos, habla. que recibió con mucho gozo al saber que iba a posar y que iban a posar en la casa de él. Amén. O sea que No, una característica de los hijos de paz es que te reciben gozosos en su casa. Tú cuando llegas a su casa, uf, bienvenido, bienvenido, pase, como en su casa. Porque probablemente a lo mejor la primera semana que vayas está bien, la segunda también, pero la tercera ya vas empezando a ver caras largas y a decir, ya vino este pesado de nuevo, esta pesada de nuevo a hablarme de Dios. Entonces, por eso digo que no toda persona que quiere escuchar de la palabra de Dios es un hijo de paz. Así que es importante que usted tenga esta segunda característica, que los hijos de paz te reciben en casa, siempre te reciben gozosos de que tú le lleves la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta aquí de Zaqueo? ¿O algún comentario también para añadir? Ya sabes que esto es, de esto nos alimentamos. A lo mejor hay cosas que yo no he visto y usted me lo dice ahora y también. Entonces, retroalimentación se llama eso. ¿Seguimos entonces? El siguiente hijo de paz es la samaritana. Y quiero que preste mucha atención con la samaritana. ¿Quién lee la escritura, por favor? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí los días y creyeron mucho más por la palabra de él. Amén. Y quiero que preste mucha atención en la samaritana. ¿Qué es lo que encuentra usted en la samaritana que le da una característica de un hijo de paz? ¿Qué hizo la samaritana? Compartir con los demás lo que estaba aprendiendo, lo Amén, que había aprendido de Cristo inmediatamente. amén. Y eso último que tú has dicho, Andrea, es la clave de todo. Inmediatamente. Es decir,
Los hijos de paz proclaman a otros de inmediato. Es decir, que si esta persona, usted le comparte la palabra, y una de las cosas que vamos a hacer cuando usted ya encuentre a un hijo de paz y usted va a compartir la palabra, va a hacer los estudios de descubrimiento que ya veremos después. Cuando veamos estos estudios de descubrimiento, uno de los apartados de este estudio va a ser que con quién va a compartir lo aprendido esa semana. Entonces, si esa persona ha compartido con alguien la palabra, tiene, yo diría que prácticamente el 90 o el 100% de que esa persona es un hijo de paz. Y esta característica quiero que la rodee con un círculo ahí donde está apuntando, o que la subraye con rojo, o que le haga una nubecita ahí al lado, como quiera usted. Porque esta es la característica que si la tiene, es un hijo de paz. Porque las otras las puede tener. Le puede la persona hacer un banquete y puede invitar a muchos a casa. Puede aceptar gozoso que usted vaya. Pero todavía no tiene por qué ser un hijo de paz. Pero si esta persona comparte la palabra con otros, es un hijo de paz. 100% seguro. Porque está cumpliendo lo que Cristo ha dicho, de que prediquemos y de que hablemos de otras personas de Dios. Entonces, esta característica importantísima. Cornelio es otro ejemplo de hijo de paz. ¿Quién lee, por favor? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Amén. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué aprendemos de Cornelio? Como que él ya buscaba, ya se anticipaba a querer seguir aprender de Dios y compartirlo. No solo él, no solo recibirlo, sino que compartirlo también. Amén. Y dice que convocaba a quién? A sus parientes, ¿no? Sí. Y a sus Familia. amigos íntimos. Entonces, eso es algo importante. Los hijos de paz convocan a sus parientes y amigos a escuchar de Jesús. Y esa es otra característica que normalmente tienen los hijos de paz. Los hijos de paz convocan a parientes y amigos a escuchar de Jesús. Una de mis favoritas. Lidia. Otro ejemplo de hija de paz. ¿Quién lee, por favor? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Entonces, ¿qué podemos observar aquí de Lidia?
no sé, a lo mejor puede ser que dice que les permitió entrar a su casa y que les obligó a quedarse. De este punto aprendemos Que que fue hospedadora, ¿no? exactamente, Lidia fue una mujer muy hospedadora, pero es importante, recordemos que una persona que vendía púrpura en esos tiempos, era, podríamos decir prácticamente una persona rica. Entonces, al ser una persona pudiente, era una persona con mucha influencia, al igual que Saqueo, ¿no? Pero sobre todo lo que aprendemos en este texto es que Dios abre los corazones de los hijos de paz. ¿Vale? Dice que el Señor abrió el corazón de ella. Así que tú tienes que estar tranquilo cuando estés con un hijo de paz, porque el hijo de paz es una persona receptiva totalmente. ¿Lo entendemos? El hijo de paz va a tener el corazón abierto a escuchar y aprender más de la palabra. Y otra importante, los hijos de paz son líderes desde el inicio. Vemos aquí a Lidia que dice que era una vendedora de púrpura, una persona con dinero, organiza todas las cosas. Vemos también a Saqueo como organiza todas las cosas. Vemos a Mateo como organiza todas las cosas. Y eran personas de reputación no muy buena, hablando de los recaudadores de impuestos, pero que tenían dinero y tenían una posición muy buena. Entonces son personas que llevan un cierto estatus de liderazgo. Entonces también tenemos que tener en cuenta que los hijos de paz son líderes desde el principio. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Esto quiero que lo apunte. Es lo que le decía antes. No todas las personas interesadas en escuchar la palabra de Dios son hijos de paz. Le repito para que se le quede grabado en su memoria, para que lo pueda apuntar también. No todas las personas interesadas en escuchar la palabra de Dios son hijos de paz. Importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que el principio es no pierdan el tiempo. Debemos de interactuar con ellos. Al relacionarnos, descubriremos sus características. Todas estas características que hemos visto, tenemos a ver, Andrea, no estoy viendo el chat, por favor. Haz la pregunta por el micrófono. ¿Puedes? Yo le pregunto, si no todos son hijos de paz, pero a pesar de eso, ellos quieren seguir aprendiendo, ¿se debe abandonar para no perder el tiempo o simplemente interactuar o estudiar con ellos? No, no, en ningún caso hay que abandonar a nadie. Lo único es que hay determinadas personas. Recuerden que nuestra obligación es hacer discípulos. Habrá personas que sí que quieren aprender y que están aprendiendo, pero no quieren ser discípulos, quieren conocer algo y quieren irse a sentar los domingos a la iglesia.
¿Entienden? A ver, la traviesa. ¿Quién está haciendo dibujitos por ahí? Así que para nada, no tienes que abandonar a nadie. Obviamente, uno de los principios es no pierdas el tiempo. Por lo tanto, si tú le estás dedicando más tiempo a esas personas que a otra persona que es un hijo de paz, pues es mejor que le dediques más tiempo a un hijo de paz que va a ser un discípulo que a una persona que estés discipulando. O sea, perdón, una persona que estés haciendo unas clases así, o que quieren aprender. Pero recuerda que no todas las personas interesadas en escuchar o en aprender o en hacer estudios de la palabra de Dios son hijos de paz. Pero para nada tienes que abandonarlos, si no, pues utilizas menos tiempo con ellos. ¿Te sirve? Sí, sí, sí. Entonces, haciendo un poco de repaso en las características, los hijos de paz son hospitalarios, te reciben. Los hijos de paz te sirven. Los hijos de paz te invitan a otras personas, convocan a otras personas. Los hijos de paz proclaman de inmediato, divulgan o anuncian rápidamente, y este está en negrita y subrayado con rojo, porque el que tiene esa característica, 100% es un hijo de paz. Más bien, si no tiene esa característica, no es un hijo de paz. ¿Entendemos? Es básica. El compartir la palabra con otros es básica. Son personas que a ustedes les va a ayudar a hacer y a sacar mucho más fruto para el Señor. ¿Por qué? Porque van a entender que su obligación como cristianos es también difundir la palabra de Dios y por lo tanto se va a multiplicar en otras personas. En quinto lugar, son líderes. A ver. Ahí, son líderes. Entonces, te sirven, te reciben en su casa, te sirven, invitan a otras personas, proclaman lo que les has enseñado y normalmente les notas que son líderes, que son personas que les gusta liderar. Y eso es bueno porque esos son futuros líderes de congregaciones. ¿Hasta allí todo entendido? Pues esta es la clase de hijos de paz. Esta es la clase de hijos de paz. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, eso quiere decir que lo han entendido todo. O si no, que no han entendido nada. Bueno, espero que lo hayan entendido todo. Todo claro, todo claro. Amén. Bueno, pues esta es la clase de hoy. Esta es la clase de hoy, es cómo identificar hijos de paz. A ver, ¿quién me hace un resumen, por favor, de lo que hemos aprendido, de las características? Las 5 cosas. A ver, el hijo de paz sirve, invita, Muy bien. esa puede ser una. Ujú. El otro te recibe. Muy bien. El otro
A ver. Convoca. Escucha. Abre los corazones. Son líderes. Hasta ahí. Y el más importante de todos. Proclaman. Proclaman. Bien. Comparte la palabra. Comparte la palabra Eso. con otro. Ese es el más importante de todos. Así que es importante. Y también, sobre todo, que tengan en cuenta eso, que no toda persona que quiera aprender de la palabra es un hijo de paz. Y que es importante que usted tenga un vínculo relacional con la persona para poder, para poder aprender de su, poder averiguar sus características, perdón, que esta persona tiene, para saber identificar si es un hijo de paz o no es un hijo de paz. A mí me gustó más, bueno, de los ejemplos que has dado de las personas que se identifican como hijos de paz, el de la samaritana, ¿Sí? que dejó lo que estaba haciendo y de inmediato buscó a proclamar, ¿no? A compartir. Y el ejemplo de Cornelio, que se anticipó como un líder, como todo un líder, ¿no? E invitando a personas a escuchar de Dios. Amén. Esos dos ejemplos me gustan, me han gustado más que los demás, pero igual son importantes, pero que te dejan, como decirlo, la esencia, pues, de lo que realmente estamos aprendiendo de todos ellos. Claro, así es, así es. Y es el objetivo de, de, de saber identificar los hijos de paz prácticamente es que tenga esa característica de que comparta la palabra y que sea un líder y que invite a su familia, que convoque a otras personas. Todas esas características nos ayudan a identificarlos, ¿no? Y es importante, recuerde que uno de los principios de discipulado que hemos aprendido es no perder el tiempo. Por lo tanto, vamos a trabajar solo con hijos de paz. Y ya tenemos las herramientas para identificarlos. Amén. Amén. Bueno, chicos, como dijo Porky, esto es todo, amigos. Muchas gracias, Walter. Ya deja de grabar. ¿Ya quieres que deje de grabar? ¿Para qué? Para decir tus cosas, ¿no? Para Para ser bonita. soltarse, para soltarse. Bueno, saludos a todos los que nos ven en vídeo y bueno, nos vemos la próxima. La La próxima. próxima.